3ABN presenta Anclas de la Verdad, con el pastor Rafael Montesinos y la serie El Enigma de la Deidad. Y una vez más, ya para comenzar nuestro tercer programa de esta nueva serie, de este nuevo ciclo de Anclas de la Verdad, les damos una cordial bienvenida. Les habla Jorge Jaque y estoy realmente muy complacido de que puedan ustedes estar sintonizando la señal de 3ABN Latino en sus hogares. Muchas gracias por estar con nosotros y esperamos que esta hora de programa sea realmente de una bendición para ustedes. Quien presenta o quien está presentando esta serie Anclas de la Verdad en esta oportunidad es el profesor y pastor Rafael Montesinos. Como ya hemos mencionado en otra oportunidad, este hombre de Dios se ha dedicado a el estudio de la palabra de Dios y gusta y disfruta compartiendo cada una de las verdades que se encuentran en ella. Y estamos seguros que en esta oportunidad vamos a tener un mensaje poderoso de parte de Dios a través de su siervo, el pastor Montesinos. Como se anunció, la serie lleva por título El Enigma de la Deidad. Y en esta oportunidad, este tema lleva por título El Espíritu Santo, ¿fuerza activa o persona? Es una pregunta. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Es una fuerza activa? ¿Es algo que solamente nos impulsa? ¿O es una persona real como otro miembro de la deidad? Vamos a estudiar, vamos a entender este concepto bíblico y creo que vamos a tener un momento muy importante en nuestra vida aprendiendo más de la palabra de Dios. Sin embargo, antes quisiera invitarlos a que oremos y oremos para que Dios esté con nosotros y bendiga este momento tanto a ustedes como a quien va a presentar el mensaje ahora en esta oportunidad. Así es que los invito a que tomen un momento e inclinen su rostro donde estén, a quienes nos acompañan, donde quiera que estén, acompáñennos en esta palabra de oración. Padre Celestial, gracias Señor por darnos la oportunidad de estudiar y conocer más de ti. Te pedimos que estés con nosotros, pero especialmente con el pastor Montesinos al presentar este tema tan trascendental, tan importante de entender cuál es el rol y quién es la persona del Espíritu Santo. Ayúdanos a entender esto. Te entregamos este momento en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. A continuación, pues dejamos al profesor y pastor Rafael Montesinos en esta hora de programa con el tema del Espíritu Santo, fuerza activa o persona. ¿Qué tal amigos, amigas, hermanos y hermanas, jóvenes, señoritas? En el día de hoy vamos a compartir un tema de vital importancia, capital para todos nosotros. ¿Qué es el Espíritu Santo? Del Espíritu Santo se habla mucho y se dice poco. El personaje más incomprendido de la deidad. Sabemos que el Padre es amor, sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, pero ¿qué sabemos sobre el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Qué hace? ¿Cuál es su obra? ¿Qué papel juega en la deidad? Una vez me contó un colportor que él fue a una casa a vender Biblias. Este muchacho vendía Biblias, era un estudiante, y fue a vender Biblias. Y entonces, cuando le ofrece la Biblia a la señora de la casa, le dice, mire, vendo Biblias. Y la señora le dice, mire, no creo que usted me va a vender una Biblia a mí. Yo tengo Biblia, a mí no me hace falta una Biblia. Y el colportor, como todo buen vendedor, le dice, tráigala, deje ver su Biblia, porque él quería decirle a ella, esa Biblia es viejita, necesita ser, no ha sido revisada en muchos años, a ver si le compraba una de las Biblias de él. Pero entonces la señora va y busca y busca y busca y busca. Se tardó como 5 minutos en su cuarto buscando la Biblia. Finalmente la encontró y llegó donde el colportor sacudiendo el polvo a la Biblia. ¡Ay, caramba! Hacían años que no la encontraba. La encontré hoy. ¿De qué le vale a usted tener una Biblia en su casa si no la lee, si no la estudia? Muchas personas tienen la Biblia abierta encima de la cama, como si la Biblia fuera una cruz para espantar a Drácula. No entiendo la función
de la Biblia en esos casos. La Biblia es un mensaje de Dios para el hombre. Contiene información de vital importancia con relación a quién tú eres, de dónde vienes, para dónde vas. Es el único libro que contesta las interrogantes existenciales que el hombre puede tener. Esta es una fuente de inspiración, es una fuente de verdad, es una fuente de vida eterna. No la tenga allí en una gaveta o tirada abierta encima de la cama, léala, estúdiela con oración y aprenda, conozca cuál es el plan de Dios para su vida, para usted. Vamos a buscar nuestra Biblia en el libro de San Juan, el Evangelio según San Juan, o sea, el Evangelio según Juan, capítulo 5, versículo 23. Juan capítulo 5 y versículo 23. Allí Jesús dice unas palabras reveladoras que se aplican solamente a Jesús. Y allí Jesús dice, en San Juan capítulo 5 y versículo 23, lo siguiente: para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Jesús dice que hay que honrar al Hijo y que el que no honre al Hijo como honra al Padre, tiene un problema, porque entonces no honra al Padre tampoco. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. Yo he escuchado a padres decir y a madres decir: el que no quiere a mi hijo, no me quiere a mí. Esto se aplica en este caso a Dios, según este versículo. Al Hijo hay que honrarlo como el Padre. El otro día hablaba con un amigo arriano, y entonces estábamos compartiendo, él me estaba mostrando evidencia escritural para justificar su posición arriana de que Cristo era creado, que Cristo era un Dios de inferior calidad. Y entonces, cuando yo le cité los versículos donde dicen que Jesús debe ser adorado, él me dice: no, esa palabra adorado está mal traducida en tu Biblia. Debe ser rendir homenaje. Y entonces yo busqué una concordancia para que él viera y le dije: vamos a buscar en el Nuevo Testamento todas las veces que la palabra adorar aparece. Viene del verbo proskenusen en griego, adorar. Y fuimos una por una. Y yo resalté un hecho. Le dije: mira, Pedro, cada vez que la palabra griega proskenusen se aplica al Padre, su versión de la Biblia, la traducción del Nuevo Mundo, la traduce como adorar. Pero he notado que ustedes no son consistentes en su traducción, porque cada vez que esa palabra proskenusen, que se traduce como adorar, se aplica al Hijo, ustedes ponen rendir homenaje. O sea que ustedes adoran al Padre y le rinden homenaje al Hijo como si fuera un campeón de boxeo. No entiendo eso. Entonces, él me dice: Rafael, aquí hay una inconsistencia en mi Biblia y lo acepto. No había fijado en eso. Y entonces le cité este versículo. Y entonces definitivamente hay que honrar al Hijo de la misma forma que se honra al Padre. Ahora, ¿y qué del Espíritu Santo? ¿Qué diremos del Espíritu Santo? En Apocalipsis aparece el trono de Dios y del Cordero. ¿Y qué del Espíritu Santo? ¿Dónde está su trono? ¿Dónde se siente el Espíritu Santo? ¿Dónde mora el Espíritu Santo? Son muchas interrogantes que podríamos presentar en este programa, en este día, en este tema, sobre el Espíritu Santo, y preguntas para las que muchas personas no tienen respuestas. En el libro de 2 Timoteo, capítulo 3 y versículo 16, dice el apóstol Pablo lo siguiente. 2 Timoteo, capítulo 3 y versículo 16. Un versículo interesantísimo. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Dice este versículo: toda escritura es inspirada por Dios. Toda. O sea, toda la Biblia fue inspirada por Dios. En 2 Pedro, capítulo 1 y versículo 21, dice: pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana,
sino que los hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Así que ahora el apóstol Pedro nos dice a nosotros cómo fue que Dios inspiró las Escrituras. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En 1 Pedro también hay otro versículo, en el capítulo 1 y versículo 11, que dice algo parecido. Dice allí, procurando saber, vamos a leer el 10 y el 11, acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba que el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. Dice aquí el apóstol Pedro que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo y que el Espíritu Santo anunció de antemano los sufrimientos de Cristo. Así que leímos en 2 Timoteo 3:16 que toda escritura fue inspirada por Dios. Luego leímos en 2 Pedro 1:21 que esta inspiración fue dada a los profetas a través del ministerio del Espíritu Santo. Ahora, en 1 Corintios capítulo 2 dice algo también que es muy interesante. Yo quiero leer versículos porque yo quiero que la Biblia sea la que hable y no yo. En 2 Corintios capítulo 2, versículos 10 y 11. Dice, pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo escudriña aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Así que estos versículos establecen clara y llanamente que lo que Dios ha revelado a sus profetas, lo reveló a través de su Espíritu, o sea, del Espíritu Santo. ¿Ok? Pero vamos más todavía. Aquí en la Biblia hay otro versículo, en 2 de Samuel, capítulo 23 y versículo 2. Otro versículo interesantísimo por demás también, que habla sobre el ministerio del Espíritu Santo en los tiempos del Antiguo Testamento. El Espíritu del Señor habló por mí y su palabra estuvo en mi lengua. Aquí está hablando David. Estas fueron una de las últimas palabras de David. David dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Okay? Habló por mí y su palabra estuvo en mi lengua. Así que podríamos decir que el Espíritu Santo es ese agente de acción a través del cual Dios obra en nuestros corazones, en nuestras vidas. El Espíritu Santo es el agente a través del cual la palabra de Dios fue inspirada por Dios. Eso que quede sumamente claro también, ¿ok? En Hebreos capítulo 9 y versículo 14 nos dice también algo más del Espíritu Santo. En Hebreos 9:14, otro versículo revelador sobre la persona del Espíritu Santo. Persona o fuerza activa, veremos a ver. Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno, el Espíritu Santo es eterno, sin principio y sin fin, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificar vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Esto es una pregunta. Así que el Espíritu Santo fue mediante el Espíritu Santo que Cristo ofreció su sangre. Así que el Espíritu Santo juega un papel importantísimo en el desarrollo del plan de la salvación. No solamente el Padre y el Hijo, como algunas personas quieren hacernos ver, o enseñan, o creen. ¿Okay? En 1 Corintios, capítulo 2, que ya lo leímos, y quiero tocar ese pasaje otra vez, nos habla de la omnisapiencia del Espíritu Santo. En 1 Corintios, capítulo 2, los versículos 10 y 11, dice allí, en el capítulo 1, capítulo 2, 10 y 11. Vamos a ver. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él?
Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es omnisapiente. Lo que sabe Dios, lo sabe Él. Los ángeles no saben eso. Ninguna criatura sabe eso. Hay que ser Dios para saber eso. Y el Espíritu Santo conoce todos los misterios de Dios. ¿Okay? En Salmo 139:7 dice algo más, que esto es una característica también de la divinidad del Espíritu Santo. En el Salmo 139:7. O sea, la omnisapiencia es una cualidad de Dios, que no la tiene ningún ser creado, ni la puede tener. Entonces aquí hay otro elemento más, en Salmo 139:7, que también es otra cualidad que solamente posee Dios y que ningún ser humano o ninguna criatura puede poseer bajo ninguna circunstancia. En Salmo 139:7 dice, ¿a dónde me huiré o a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Y sigue mencionando todos los lugares, los posibles lugares donde él puede esconderse, para que el Espíritu Santo no lo encuentre, y allí está el Espíritu Santo. ¿A dónde me huiré de tu espíritu? ¿Dónde? ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Dónde me voy a esconder? Donde está el Espíritu Santo está la presencia de Dios, porque el Espíritu Santo, como veremos más adelante, también es divino, es tan Dios como el Padre y es tan Dios como el Hijo también. ¿Ok? En Romanos capítulo 8 y versículo 2 encontramos otro versículo que también nos dice que el Espíritu Santo, por naturaleza, tiene que ser un ser divino, porque no hay otra forma. En Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí se le llama al Espíritu Santo el Espíritu de vida. Y en Romanos, ahí mismito, capítulo 8 y versículo 11, dice, pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Así que el Espíritu Santo es un agente vivificador. Satanás es un ser creado. Por lo tanto, Satanás no puede dar vida. Satanás no puede resucitar un muerto. No tiene ese poder. Ningún ser creado tiene ese poder. Solamente Dios da vida. En la Biblia, en San Juan capítulo 1, dice que en Cristo estaba la vida. Igual que en 1 Juan capítulo 1 también. Cristo era la vida. En 1 Juan 5, 10 al 12, dice que Cristo es la vida. Pero ahora encontramos un versículo en Romanos 8:2, donde se habla del Espíritu Santo como el Espíritu de vida. Él también da vida porque Él es creador. ¿Cómo yo sé que Él es creador? En Génesis capítulo 1 y versículo 2. Está aquí Dios creando. El capítulo de la creación, en Génesis capítulo 1, es el capítulo de la creación de nuestro sistema solar. En el versículo 1 dice, y dijo Dios, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí comienza con esa declaración el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero ahora en el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Esta palabra, se movía, es una palabra bien interesante. En español a mí no me dice nada. Yo cuando era niño, yo leía este versículo de Génesis 1:2, el Espíritu Santo se movía sobre las aguas. Y yo como niño me imaginaba un patito nadando, aleteando encima del agua. O un barquito caminando por encima del agua. Yo veía el Espíritu Santo como si fuera un patito encima del agua, moviéndose encima del agua, nada más, moviéndose. Pero fui creciendo y dije, no, eso tiene que ser mucho más que eso. Y entonces estudié teología
me interesé en los idiomas originales, estudié hebreo. Y una de las primeras palabras que busqué cuando pude aprender a leer hebreo fue esta palabra se movía. Yo quería saber, desde pequeño tenía esa curiosidad. ¿Qué significa eso de se movía? En las aguas, sobre las aguas. ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir eso? Y enseguida fui y busqué en la Biblia hebrea la palabra, y la palabra hebrea, y la apunté por aquí, fue Merashepet. Y dije, Merashepet, ¿qué significa eso? Y busqué en el diccionario de Strong y en varios otros diccionarios. Dice que significa revolotear, agitar, en un caso de un pájaro las alas hacia atrás. También significa empollar, criar, incubar. Y yo cuando vi esa variedad de significados, dije, ah, caramba, ahora sí entiendo. El Espíritu Santo estaba participando activamente en la creación. Estaba creando vida. Ahora es que entiendo por qué en Génesis 1:26 Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, porque allí estaba el Hijo. ¿Por qué yo sé que allí estaba el Hijo? Porque en Hebreos capítulo 1 y versículo 10, el Padre dice que el Hijo es el Creador. Y en San Juan capítulo 1, versículos 1 al 3, dice que el Hijo no solamente era Dios junto al Padre, sino que por medio de Él, todas las cosas fueron hechas también. Y lo mismo dice Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17. Que Él es antes de todas las cosas y por medio de Él todas las cosas fueron hechas. Y ahora encuentro otro versículo que me indica que el Espíritu Santo también participó activamente en la creación, incubando, generando, trayendo, creando vida, criando, empollando, incubando. Hay otro versículo más que se encuentra en Job capítulo 33 y versículo 4, que también habla de esta función creadora del Espíritu Santo. Job capítulo 33 y versículo 4 dice lo siguiente. El Espíritu de Dios me ha hecho o me hizo, y el aliento del Todopoderoso me da vida. Así que Dios dice aquí en su palabra, a través de su Espíritu, que el Espíritu Santo nos creó, nos hizo, y también nos dio vida. Ya leímos, o en un programa anterior, leímos 1 Pedro 3:18, donde dice que Jesucristo fue vivificado por el Espíritu Santo. Y leímos también hace un ratito en Romanos 8:11, que es mediante el poder del Espíritu Santo como el Padre nos da vida, nos vuelve a resucitar una vez que morimos. Así que cuando hablemos del Espíritu Santo, no pensemos que el Espíritu Santo es un ser que está por allá por la izquierda sin valor alguno, o que es menos que Dios. Hasta ahora hemos visto que todas las cualidades que el Padre y el Hijo poseen, también las posee el Espíritu Santo. Y también vimos que el Espíritu Santo forma parte de ese concilio de Dios, donde se determinó que el Verbo iba a nacer como niño en un pesebre y de una virgen. ¿Por qué? Porque en Hebreos capítulo 9 y versículo 14 dice que Cristo se ofreció mediante el Espíritu eterno. Cristo ofreció su sangre mediante el Espíritu eterno. Así que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la deidad triuna, participó en forma unida en la elaboración del plan de la salvación. No solamente el Padre y el Hijo, como algunos quieren hacer ver. Vamos a ver ahora si el Espíritu Santo es una fuerza activa o es una persona. Una fuerza activa es el viento. El viento sopla. En el caso de un huracán, arrasa con las casas. Yo me acuerdo una vez, era pastor allá en Mayagüez y estábamos allá pasando por un tremendo huracán, el huracán Hugo. Hizo mucho daño. Y fui a un poblado, El Limón, y vi cuánto daño hizo ese huracán allí. Cuántas casas quedaron todas hechas trizas, añicos, toda la madera regada por todas partes. ¿Y usted cree que al viento le dolió eso? Haber dejado tantas familias sin casas, tantos niños sin juguetes, sin camas, sin un techo, sin comida, sin agua, sin ropa. ¿Usted cree que al viento le importa eso? No,
¿Por qué no? Porque el viento es una fuerza activa. ¿Cuántos han morido electrocutados? El otro día leí de un niño pequeñito que metió su dedo en un receptáculo de su casa, metió un objeto de metal y se electrocutó y murió sin que sus padres pudieran hacer nada. Lo encontraron muerto. ¿Y usted cree que la electricidad sintió pesar o remordimiento por haber matado a ese niño? No. ¿Sabe por qué? Porque la electricidad es una fuerza activa, no es una persona. Me pregunto yo en estos momentos, ¿y qué del Espíritu Santo? ¿Es una persona o es una fuerza activa? En el libro de los Hechos, capítulo 15, vamos a comenzar a leer algunos versículos, de aquí comenzando con Hechos 15, que nos hablan del Espíritu Santo. Y vamos a determinar si es una persona o es una fuerza activa con la Biblia, porque esto es importante que lo entendamos. ¿Ok? En Hechos capítulo 15, versículo 28. Aquí estamos en el concilio de Jerusalén. Había tremendo problema. Se formó tremenda algarabía. ¿Por qué? Porque Pedro predicaba justificación por la fe. Somos salvos por la fe, sin mediar las obras de la ley. Y los fariseos y los que eran de la circuncisión decían, no señor, usted está equivocado, usted está loco. Así que entonces estos cristianos que decían que se justificaban por la ley, y Pablo deciden subir a Jerusalén para que el concilio decida su asunto. ¿Quién tiene razón? ¿A quién le creemos? ¿Qué predicamos? ¿Qué no predicamos? Llegan allá, hablan, Pedro se pone en pie, Pedro habla, y entonces, después que fueron escuchadas ambas partes, Jacobo, el presidente del concilio, se pone en pie y dice, versículo 28, Hechos 15, 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros mayor carga que estas cosas esenciales. Paro ahí. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo fuese una fuerza activa, como los arrianos afirman, y algunos binitarios afirman también, si eso fuera así, entonces al Espíritu Santo no puede parecerle nada. No tiene participación alguna en nada. Pero aquí encontramos al Espíritu Santo participando en una toma de decisiones. Jacobo dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna otra carga. En Hechos capítulo 13 encontramos otro pasaje más, específicamente en el versículo 2. Estaba en la iglesia de Antioquía, había profetas, entonces había maestros también, Bernabé, Simón, Lucio, Menahem, entonces y ahí estaba Saulo. Pero entonces, dice allí, en el versículo 2 del capítulo 13 del libro de los Hechos, mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y entonces, dice el versículo 4, ellos pues, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí se embarcaron para Chipre. Ahora aquí tenemos que el Espíritu Santo está con estos hombres de Dios y les dice, necesito que me escojan 2 hombres para el ministerio que los va a llamar. A Bernabé y a Saulo. Saulo estaba recién convertido. Dios tenía planes para él. El Espíritu Santo tenía planes para Saulo, que ahora era Pablo. Y el Espíritu Santo dice, apartadme a Bernabé y a Pablo para la obra que los he llamado. En otras palabras, el Espíritu Santo también aquí participa en una toma de decisiones porque tiene voluntad. Una fuerza activa no tiene voluntad. El Espíritu Santo, si tiene voluntad, decide y elige los campos de operación. En Hechos capítulo 16 y versículo 6 encontramos otro pasaje singular. Hechos 16, 6. Aquí Pablo escoge a Timoteo para que fuese su compañero de viaje. Así que entonces el apóstol Pablo tiene una visión acerca de un hombre macedonio. Y aquí en el versículo 6 dice, pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia,
intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Así que aquí tenemos al Espíritu Santo tomando acción, permitiendo cosas y no permitiendo cosas, tomando decisiones. Una fuerza activa no toma decisiones. El viento no sabe de dónde sopla, ni sabe para dónde va. Eso lo dijo Jesús en San Juan capítulo 3. La electricidad tampoco sabe dónde vaya a parar. ¿Okay? Pero el Espíritu Santo escoge los campos de operaciones, decide qué se hace y decide qué no se hace. En San Juan capítulo 6 y versículo 63, otro pasaje más que nos habla del Espíritu Santo. Dice aquí, en San Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ya nosotros habíamos hablado de esto ya, que el Espíritu Santo es un agente que da vida. En el libro de Efesios, capítulo 4 y versículo 30, encontramos otra característica más del Espíritu Santo que nos indica que bajo ninguna circunstancia puede ser una fuerza activa, sino un ser personal. Dice aquí, en el libro de Efesios, capítulo 4 y versículo 30, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo se puede contristar, se puede entristecer. Una fuerza activa, no. Hay otro versículo más, Romanos 15:30, otro versículo que arroja mucha luz al respecto también. Romanos capítulo 15 y versículo 30. Dice allí, os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que os esforcéis juntamente conmigo en vuestras oraciones a Dios por mí. Por el amor del Espíritu. El Espíritu Santo ama. ¿Qué mayor cualidad de una persona que el amor? Cristo ama. Dios es amor y el Espíritu Santo también ama. Es amor también el Espíritu Santo. No solamente el Padre y el Hijo. En Romanos capítulo 8 y versículo 27 dice, y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Así que el Espíritu Santo escudriña los corazones. Él escudriña tu corazón. Él escudriña tu corazón para saber qué tú haces. Él tiene mente propia. Él escudriña. Él sabe cuál es el sentir de nosotros. Intercede por nosotros. Es el otro consolador, el otro abogado, el otro paracletos. ¿Ok? En San Juan capítulo 14 y versículo 26. El tiempo se nos ha ido rápidamente. El tiempo va volando, pero vamos a ver si nos da tiempo de cubrir todo el material. Aquí, en San Juan capítulo 14, Jesús está hablando del otro consolador. Él le dijo a sus discípulos, y yo rogaré al Padre para que os dé otro consolador. ¿Quién es el otro consolador? El Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. No os dejaré huérfanos, enviaré a mi representante. Así que no se preocupen. Y entonces, sigue diciendo en ese capítulo 14, en el versículo 26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él. Aquí Jesús llama al Espíritu Santo el Consolador. Y se refiere al Consolador con el pronombre personal Él. Si el Consolador no fuese una persona, no habría por qué llamarlo Él, con un pronombre. Así que Juan llama al Espíritu Santo el Consolador. Jesús lo llamó el Consolador en la epístola, en el Evangelio según San Juan. Y después entonces usa un pronombre personal Él. Y no solamente en San Juan capítulo 14 y versículo 26, sino que en San Juan capítulo 16 y versículo 8 dice, el 7 y el 8, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré.
Este versículo demuestra que el Consolador no es Cristo mismo. El otro Consolador no es Cristo, porque el otro Consolador no podía venir hasta que Cristo se fuese. Y Cristo lo va a enviar, lo iba a enviar. Y en el versículo 8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y aquí nuevamente Jesús llama al otro Consolador, Él. El Consolador, el Espíritu Santo, es Él porque es una persona divina que da vida, que toma decisiones, que tiene voluntad, que ama, que se entristece. Y déjeme decirle más, en Mateo capítulo 12, este pasaje para mí es delicado. Y no sé si las personas que denigran al Espíritu Santo están conscientes de lo que Jesús dijo en San Mateo capítulo 12. Estos versículos son sumamente importantes. Dice en el versículo 31, por eso os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. 32. Y a cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este siglo, ni en el venidero. La blasfemia en la Biblia es un pecado contra Dios. Y que conste, se puede blasfemar contra el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo también es Dios junto al Padre y al Hijo. Y lo triste del caso es que usted puede hablar mal de Jesús. Usted puede blasfemar a Jesús y le es perdonado. Pero si lo hace contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el siglo venidero. Así que con esto creo que hemos establecido las bases para demostrar que el Espíritu Santo es un ser personal, que es un ser divino, que es un ser creador, que es un ser que da vida y que es tan Dios como el Padre y como el Hijo, y que participó en el plan de la redención antes de que todo esto fuera creado. El mensaje de la Biblia es claro al respecto. Ahora, ¿qué papel juega el Espíritu Santo? Y aquí vamos a la parte que más me gusta de este tema. Porque que ya sabemos lo que hizo Cristo. Cristo vino, vivió una vida perfecta, murió en la cruz, resucitó, se fue al cielo, intercede y viene otra vez. Pero, ¿en qué consiste la obra del Espíritu Santo? Ya sabemos también en qué consiste la obra del Padre. El Padre envió a su Hijo. El Padre es amor. Y en el libro de Romanos, capítulo 8 y versículo 33, y esto es importante, vamos a comenzar a leer ahora, en Romanos capítulo 8 y versículo 33, dice allí, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién justifica? Dios. Dios es el que justifica. ¿Ok? Es decir, que sabemos que Dios es el que justifica. En el libro de Romanos, capítulo 5, aquí mismito, y versículo 18, dice, así pues, tal como por la transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Así que Dios es el que justifica y nos justifica a través de Cristo Jesús. ¿Y qué papel juega el Espíritu Santo en todo esto? ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo en todo este asunto? En el libro de Efesios, capítulo 1 y versículo 13, dice, en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. En este versículo el apóstol Pablo dice tanto, es tan asombroso el apóstol Pablo cuando escribe. Dice aquí en ese versículo 13, en él también vosotros, después de escuchar la palabra de verdad, de escuchar. ¿Saben por qué? Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Dios agradó salvar a los hombres
mediante la locura de la predicación. Es mediante el oído que Dios llega al hombre, no es mediante la vista. Satanás engañó a Adán y a Eva con la vista. Al hombre le gusta ver. La gente quiere ver cosas para creer. Haz cosas, Jesús, para que veamos y creamos y confesemos que tú eres el Hijo de Dios. Haz un milagro delante de nosotros. Haz algo grande para que te creamos. Tomás decía, hasta que yo no vea, no creo. Si no veo, no creo. Así no es que Dios salva. Ese no es el evangelio, no es el método de Dios. A Dios agradó salvar a los hombres mediante la locura de la predicación. La fe viene por el oír, y el oír por medio de la palabra de Dios, por medio de la palabra de Cristo. Así que el apóstol dice, en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Qué cosa es el evangelio? En el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 3, dice que el evangelio es acerca de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio no es acerca de María, no es acerca del Espíritu Santo, no es acerca de los ovnis, no es acerca del espiritismo, no es acerca del poder, no es acerca de los dones, no es acerca de cualquier mecanismo de salvación que no me pueda inventar. No, Señor. El evangelio es la proclamación de la vida de Cristo. No hay otro evangelio. Por eso, en 1 de Juan, capítulo 5, hay unos versículos reveladores sobre este tema. Dice aquí, en los versículos 10 al 12, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así que el apóstol Pablo dice en Efesios 1:13, y en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Qué cosa es la palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. Y usted con el evangelio puede hacer una o dos cosas. O lo acepta o lo rechaza. Pero si lo acepta, ¿qué ocurre? Si usted acepta el evangelio de salvación, usted es sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Así que este versículo establece una base que nosotros no podemos pasar por alto. ¿Cuándo recibimos el Espíritu Santo? Cuando creemos al evangelio. Cuando creemos al evangelio es que recibimos el Espíritu Santo, no antes. Él antes trabaja desde afuera. Una vez que creemos al evangelio, el Espíritu nos es dado como un don y mora en nosotros por la fe y por la palabra. ¿Okay? Eso lo establece clara y llanamente la palabra de Dios. Dice que somos templos del Espíritu Santo. En Romanos 8:9 dice que los que son de Cristo lo son porque tienen el Espíritu Santo. Y si no tenemos el Espíritu de Cristo, dice allí, el tal no es de Él. Porque Dios ha sellado a todos los que son de Cristo con el Espíritu Santo. Ese es el sello de identificación de los hijos de Dios, una vez que son justificados. Ahora, la cosa no se queda ahí. La Biblia también dice en el libro de Hechos, capítulo 19, que el Espíritu Santo se recibió al creer. Allí estaban Priscila y Aquila predicando en Éfeso y predicaron el evangelio y bautizaron un montón de gente. Pero esa gente que ellos bautizaron no sabían qué era el Espíritu Santo. No sabían. Así que llega Pablo allá a Éfeso, donde había estado Apolo. Por ahí también estuvieron Priscila y Aquila. Entonces, dice aquí en el versículo 2 que cuando Pablo llega a Éfeso, encontró a algunos discípulos y les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos les respondieron, no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Este versículo, esta pregunta en este versículo implica claramente que el Espíritu Santo se recibe al momento de creer. ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos da a nosotros el Espíritu Santo al momento de creer? Es importante que esto lo entendamos también. Vamos al libro de Romanos, capítulo 1 y versículo 16.
Romanos 1:16. Romanos capítulo 1 y versículo 16. Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. 17. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El evangelio es un evangelio de fe, no de obras, no es de obras. El evangelio se predica, se proclama, porque es la vida de Cristo. Y usted la acepta o la rechaza. El evangelio se acepta o se rechaza. ¿Okay? Dice aquí que el evangelio es poder para salvación. El único mecanismo de salvación que existe es el evangelio. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y ese es el nombre de Jesús. No hay otro nombre, solamente Jesús. Es a través de Jesús que nosotros podemos alcanzar la salvación. No hay otra forma. Por lo tanto, buscar la salvación en otra fuente es buscar agua en cisternas rotas. Es perder el tiempo. Así que, ¿cuándo recibimos el Espíritu Santo? Cuando creemos al Evangelio. Y el Evangelio es poder. Somos sellados con el Espíritu Santo tan pronto aceptamos a Cristo como Salvador personal. Y entonces en los siguientes capítulos, en Romanos capítulo 2, por ejemplo, el apóstol Pablo dice que no es por la ley. En Romanos capítulo 2 y versículo 13, Pablo dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, estos serán justificados. Así que Pablo dice ahora, y mete la ley ahí, que tiene que ver la ley con la justificación y con el Espíritu Santo. Vamos a ver. Pablo dice, señores, si usted quiere ser justo, usted tiene que ser un cumplidor de la ley. Pero entonces, en Romanos 8:7, el apóstol Pablo dice que nuestra naturaleza es enemiga de Dios, que somos enemigos de Dios intrínsecamente, somos enemigos de Dios, porque no podemos sujetarnos a su ley. No podemos. Nuestra naturaleza no lo permite. Por lo tanto, la salvación no puede ser por la ley, porque nuestra naturaleza pecaminosa con la que nacemos no nos permite hacer tal cosa. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Enviar a su Hijo amado, a Jesús. Y Jesús rindió a la ley una obediencia perfecta. La obediencia que ni tú, ni yo podíamos dar. Y entonces, cuando tú aceptas a Cristo como Salvador personal, Dios te justifica. ¿Qué significa eso? Que Dios te otorga la obediencia perfecta de Cristo. Dios coloca la obediencia perfecta de Cristo en la cuenta del pecador. Tu deuda queda salda. Tú a Dios le debes tu vida. Cristo pagó esa deuda con la suya. Y ahora podemos disfrutar de vida eterna por la fe en el presente, gracias al sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz del Calvario. Gracias a ese ofrecimiento maravilloso de Cristo mediante el Espíritu Santo, quien se ofreció a morir en nuestro lugar ante el Padre. ¡Qué maravilla! Eso es el Evangelio en acción. ¿Okay? Pero la cosa no se queda ahí. Pablo dice, señores, hay que ser justos para poder ir al cielo, porque los justos heredarán la tierra y los mansos vivirán, y los justos vivirán para siempre sobre ella. Salmo 37, 29. Los justos heredarán la tierra. Los justos. Hay que ser justos. Pero nosotros no podemos ser justos por nosotros mismos. No tenemos esa capacidad. No tenemos ese poder. Así que entonces, Pablo nos advierte, señores, no traten, ni siquiera lo intenten, no traten de buscar la justificación mediante las obras de la ley. Eso es un imposible, porque su naturaleza pecaminosa se resiste a obedecer esa ley. Ustedes son enemigos de Dios por naturaleza. Son enemigos de Dios, todos ustedes. Por lo tanto, ni siquiera intenten justificarse por las obras de la ley. Cristo viene de la obediencia perfecta. Cuando usted acepta a Cristo como Salvador personal, esa obediencia les es imputada a su cuenta. Y en ese momento, usted es justificado por Dios. Y en ese mismo momento, Dios le sella con el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Para qué Dios le sella a usted con el Espíritu Santo? Vamos al libro de Romanos, capítulo 6 y versículo 22.
Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado. ¿Cuándo fuimos libertados del pecado? Cuando fuimos justificados por la fe. Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que aquí ahora en Romanos 6.22 dice, pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Esta versión que yo utilizo, la Biblia de las Américas, dice, y como resultado, la vida eterna. Así que Romanos 6.22 dice que una vez que nosotros somos justificados, libertados del pecado y hechos siervos de Dios, ¿qué significa la expresión siervos de Dios? Adoradores de Dios. Una vez que nos convertimos en adoradores de Dios, tenemos como fruto la santificación. Pregunta, ¿cómo se opera la santificación en el creyente? Vamos a leer en 2 a Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 13. 2 a Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 13. Y fíjense cómo estamos hablando de muchas cosas a la vez y cómo todas se vienen juntando en una sola, porque todo es lo mismo. Y quiero que tengamos bien claro nosotros, en el día de hoy, en qué consiste la función del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Cuál es su rol en el plan de salvación? ¿Qué papel juega el Espíritu Santo en tu vida? Si no sabemos eso, no podemos caminar. En 2 Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 13 dice, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados, por el Señor, porque Dios nos ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Este versículo dice que la santificación es por el Espíritu, por el Espíritu Santo. O sea, Dios es el que justifica. Dios nos justifica en Cristo. Y una vez que Dios nos justifica por la fe en Cristo, nos sella con el Espíritu Santo, para que genere el Espíritu Santo la santificación en nosotros. ¿Qué es santificación? Obediencia. Usted no puede obedecer a menos que Dios lo haya sellado con el Espíritu Santo. Y fíjense que este versículo que acabo de leer menciona al Padre, menciona al Hijo y menciona al Espíritu Santo. 2 a Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 13, menciona nuevamente la deidad triuna obrando en común acuerdo y en perfecta unidad. Vamos a leerlo otra vez. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios. 1. Por vosotros, hermanos amados. Por el Señor, que es Cristo. 2. Porque Dios os ha escogido desde el principio para la salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y por eso el versículo 14 dice, y fue para esto que Él los llamó mediante nuestro Evangelio, para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y conservad las doctrinas que os fueron enseñadas, ya de palabra y por carta nuestra. Y que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza y por gracia, consuele vuestros corazones y os afirme en toda obra y palabra buena. Qué interesante está esto. Nosotros somos justificados por la fe, sin mediar ningún tipo de obra. La salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Somos salvos por la obra de Cristo, no por el obrar nuestro. Eso, mire, téngalo en mente. Dios me salva a mí no por lo que yo hago, no por lo bien que yo me porto, sino por lo bien que se portó Cristo, por la vida perfecta de Cristo. Dios me imputa su obediencia perfecta, me declara justo. La vida de Jesús es tan mía como si yo la hubiera vivido. La muerte de Jesús es tan mía como si yo la hubiera muerto. Por eso, en Romanos capítulo 6, hay un versículo revelador. En Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. Y aquí vamos resumiendo, porque ya el tiempo prácticamente se nos ha terminado. Dice aquí, en Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4.
¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Fuimos sepultados juntamente con Él. Todo lo que Cristo hizo, lo hizo para nosotros y por nosotros. Cuando Cristo murió, todos morimos con Él. Cuando Cristo te imputa su justicia, te imputa su obediencia perfecta. Y como Cristo no es ministro de pecado, una vez que Dios te justifica, te sella con el Espíritu Santo. ¿Sabes para qué? ¿Sabes qué hace el Espíritu Santo? Genera la santificación en tu vida. Escribe la ley de Dios en tu mente y en tu corazón, de modo que tú sirvas a Dios en espíritu y en verdad. Antes de estar en Cristo, la ley te condenaba. Estabas bajo la ley, bajo pecado, bajo maldición, bajo condenación, bajo muerte, bajo juicio. Ahora en Cristo estamos libres de la ley. ¿Sabes por qué? Porque la ley no puede condenarme, porque yo tengo perfecta obediencia en Cristo y el Espíritu Santo me capacita para obedecer. Quiera Dios que en este día, tú entendiendo este hecho, puedes entregarle tu corazón a Jesús y puedes entregarte al control del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga y te guarde en este día.